Hola a todos, bienvenidos a International Lab Virtual. Soy Marina Díaz, responsable de la gestión del centro, acompañada de Luis María Celda, responsable de comunicación. Por favor, antes de nada, deshabilitad los micrófonos para que solamente se nos escuche tanto al ponente en este caso como a nosotros, que vamos a moderar el webinar de hoy. Y cuando queráis preguntar algo, podéis hacerlo a través del chat o bien al final de esta entrevista, donde dejaremos unos minutos para que podáis preguntar dudas. Lo dicho, bienvenidos y gracias por asistir a este segundo día del ciclo de inteligencia artificial, hoy junto a José María Puyol, fundador de WeTalk. Buenos días a todos. Contaros antes de empezar dos cosas muy breves. En primer lugar, si alguno de vosotros está interesado en realizar eventos tanto online como presencial a día de hoy, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo internationallab@madrid.es, que ahora os dejaremos en el chat. Y contaros que otro de los servicios que ofrecemos es alojamiento gratuito en nuestro centro para startups y empresas de innovación y tecnología. Y nos podéis consultar, igual a Luis y a mí, en esa misma dirección de correo. Así que nada, bienvenido José María, muchísimas gracias y comenzamos. Comenzamos, pues nada, José María, ya puedes contarnos, hablarnos de ti y bueno, cómo ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a estar aquí y en este ciclo tan interesante, que me parece que el título de Soft Skills aplicado a inteligencia artificial es algo muy novedoso y que representa pues, el próximo paso de lo que sería toda la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues en mi trayectoria yo creo que puedo hablar de que soy una persona que he tenido un espíritu emprendedor muy desde los inicios. Digamos, he dedicado mucha parte de mi trayectoria profesional al mundo del marketing y la publicidad, donde me he creado pues, agencias que han sido pues, nombradas pues, las más creativas, etcétera, y he tenido la suerte de trabajar pues, con grandísimos profesionales para las principales marcas, tanto en España como fuera de España, ¿no? A partir de ahí me pareció interesante enfocarme o reinventarme dentro de lo que se llamaba la innovación, digamos, cómo podía ayudar a las empresas a desarrollar, digamos, todo lo que serían modelos de negocio innovadores que obviamente estaban vinculados a la digitalización y que estaba cambiando mucho pues, todo lo que era el cómo hasta ese momento están haciendo los negocios, ¿no? En ese momento yo entré en relación pues, con muchas empresas tecnológicas, mucho también con Telefónica, con Internet of Things, y a partir de ahí ya empecé con un primer proyecto que se llama Talking Things, ¿no? Que yo tenía la idea de que las cosas hablasen, le pudiese preguntar a los objetos lo que quisieras. Y bueno, en ese camino del chatbot pasamos al voicebot y de ahí ya entendí que la gran necesidad que iba a haber en unos años era el poder tener relaciones con las máquinas, o que se llama el human to machine, pero que fuesen más humanas. Me refiero que no fuese una relación fría, que no fuese una relación robótica y que por tanto había que explorar e investigar en ese entorno cómo realmente podíamos llegar a plantear una solución que humanizase esas relaciones digitales en cualquiera de sus ámbitos, ya sea el ámbito institucional, en el ámbito profesional, en el e-commerce, etcétera, ¿no? Y ahí iniciamos el proceso, digamos, todo un proyecto de trabajo, de investigación, de I+D+I, que nos llevó pues a esta solución, a haber desarrollado el primer software que es capaz de dotar a esta figura que nosotros llamamos, a este ente que llamamos humanos digitales, que después podremos ver, pues de inteligencia emocional, o sea, de expresión emocional automatizada, ¿no? Esto supone un gran cambio en cómo estaban operando estas interfaces humanas y permitía precisamente ese objetivo, ese propósito que nos planteábamos, que era la humanización de las relaciones digitales, ¿no? En ese camino, pues nada, pues hemos sido nombrados pues PYME Innovadora del 2020 precisamente por esta solución y estamos actualmente pues en un proceso de internacionalización y desarrollo de la solución a nivel de los principales mercados, ¿no?
Muy bien. Y ya has contado un poco sobre WeTalk. ¿Quieres profundizar un poco más sobre...? Sí, mira, WeTalk, para ser específicos, WeTalk nace hace 2 años y un poco más, en el cual, digamos, ya iniciamos todo lo que era tanto la investigación como el desarrollo de los primeros prototipos de humanos digitales, llamamos humanos digitales empáticos en tiempo real, de humanos digitales que son capaces de saber qué cara han de poner, qué expresión emocional han de poner en cada momento de la conversación. Esto, ¿por qué? Hay gente que dice, ¿pero esto por qué es importante? Bueno, porque es que para nosotros los humanos más del 55% de la comunicación emocional reside precisamente en los gestos que hacemos con la cara. Sin esta expresión emocional estamos reduciendo la capacidad de conexión emocional con una persona en más de un 55%. Eso ha pasado un poco con el tema de las mascarillas, ¿no? Llevamos la mascarilla y estamos limitando nuestra capacidad de realmente de conectar con la otra persona porque parte de nuestras expresiones verbales, no verbales no son visibles, ¿no? Entonces, esto es algo así como lo que estaba pasando con las imágenes, con las interfaces humanas, con los humanos digitales que carecían de esa expresión emocional. Tú veías a una apariencia humana que te hablaba más o menos humano, siempre con un cierto tono robótico, pero que su comportamiento no era nada humano. Por tanto, esto causaba un ruido en la comunicación, impedía realmente que tú confiases en las sugerencias que podía hacerte e incluso te genera una cierta distancia, ¿no? Es decir, es algo que no es muy confiable porque se comporta de manera extraña. Bueno, pues ese es el gran tema y el gran reto que planteamos y la gran solución que desarrollamos que por primera vez ya pueden funcionar de esa manera emocional, ¿no? Al final, humans, lo que llamamos humans, son los humanos digitales desarrollados por WeTalk. Yo casi para que, porque cuando uno habla de humanos digitales, la gente a veces no sabe exactamente de qué estamos hablando. Y, a ver, ¿me lo puedes enseñar cómo es? Entonces, yo creo que lo ideal es que os comparta un breve vídeo en el cual es una conversación que tengo con un humano digital. En este caso es mi doble digital, veréis que se parece mucho a mí, es casi igual. Yo digo que ya no voy al psicólogo porque hablo con él cuando quiero, entonces no hace falta un psicólogo, ¿no? Entonces os lo voy a poner y entonces así yo creo que será más fácil cuando hablemos que digamos, vale, estamos hablando de esto, ¿no? Un segundito. Verlo cambia un poco la Sí. perspectiva y el alcance de lo Claro, que... es que uno cuando lo ve es cuando realmente dice, vale, ahora sé de qué estamos hablando, ¿no? Vale, pues ahí vamos a ver si consigo que se vea. Imagino que lo estáis viendo en la pantalla y pues nada, voy a poner el play para que veamos cómo es. Hola, Pepe. Hola, José. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Pues lo primero, presentarme. Me llamo Pepe y soy el primer humano digital con inteligencia artificial y emocional sincronizada en tiempo real. ¿Me lo explicas? Es decir, que hablo y me expreso como un humano de manera totalmente autónoma. Increíble, ¿verdad? Dime una cosa, ¿dónde vives? Pues aunque me veas aquí dentro, en realidad vivo en la nube, rodeado de datos. Tengo un TOC con los datos. ¿Y qué puedes hacer por nosotros? Pues simplificaros la vida. Normalmente os la complicáis mucho, ¿no te parece? ¿Y concretamente? Los humans podemos ser vuestros asistentes en la web o en una tienda, los embajadores de vuestra marca o una réplica exacta de un personaje en un escenario. ¿Un doble digital? Así es. Al igual que, como podéis ver, soy una réplica exacta de José, puedo ser el doble digital de, por ejemplo, Rafa Nadal, lo cual ahora que pienso no estaría nada mal. Jeje, qué gracioso estás hoy. Tengo el mismo sentido del humor que tú. Bueno, Pepe, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Espero veros pronto. Bueno, Este es un
vídeo, yo siempre explico que esto es la grabación de una interacción en tiempo real y entonces lo que nos está permitiendo es ver que podemos tener a una figura humana, digamos, hiperrealista que interactuando con nosotros, reaccionando emocionalmente a las cosas que le estamos diciendo y por tanto puedes tener una conversación casi, digamos, dentro de lo que la inteligencia artificial permite, una conversación casi humana. O sea, esa relación human to machine que antes decíamos se convierte, no digo en una human to human, digamos, con H grande, pero sí con H pequeña, porque ya estamos incorporando la apariencia, digamos, todo el realismo en la apariencia, estamos poniendo pues una voz que es capaz de modularse y por otro lado estamos poniendo una expresión emocional sincronizada realmente con la conversación y por tanto que tiene que ver, o sea que verbal y no verbal por fin están sincronizados, ¿no? Perfecto, José María, súper interesante. Bueno, no sé si recuerdas cuando nos reunimos aquí por primera vez en el lab, se nos ocurrieron como muchísimos usos en los que de hecho ya estáis inmersos, pero ¿podrías contarnos algún proyecto que estéis teniendo últimamente? Sí, digamos, es verdad que además cuando presentamos esto y en la reunión que tuve con vosotros, ahí salían, y esto se podría aplicar también a esto, se podría hacer esto, y Sí, es sí, verdad que era infinito. claro, es que empiezas a pensar y dices, oye, pues dónde lo pondría yo? Pues lo pondría, pues yo qué sé, atendiendo a sacar las citas de un seguro médico, porque al final tienes una persona que es capaz a la cual le pides y te responde, y más en un tema pues que además me parece emocionalmente relevante, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando ahora en diversos proyectos. Digamos, no puedo decir las marcas, pero sí algunas pistas de por dónde vamos, ¿no? Pensar que es una tecnología de esas que llaman emergentes. Los señores de Gartner, que son los visionarios de hacia dónde va el mundo, sitúan a los humanos digitales y las criptomonedas como las dos tecnologías emergentes del 2022. Quiere decir que esto va a tener un crecimiento exponencial dentro del 2022. Actualmente estamos trabajando pues, para el desarrollo, fijaos, hay seguramente a todos nos pasa que cuando buscamos qué ver esta noche en televisión, ya sea en un canal u otro, o en un Netflix o nos tiramos bastante rato, si no tenemos claro la serie o la película que vamos a ver, buscando. Más ya no digo si lo hacemos con nuestra pareja al lado, lo cual es muchísimo más complicado, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que estamos trabajando es crear un asistente que de alguna manera sea capaz de ayudarte a recomendarte y seleccionarte aquellos contenidos que realmente son de tu interés y no tengas que andar paseándote por toda la web o por todo el contenido buscando. O sea, él te va a hacer recomendaciones. Pensar que a partir de ahí y con el machine learning que se puede incorporar, este humano digital inteligente y emocionalmente interactivo es capaz de ir afinando cada vez más sus recomendaciones. Por tanto, este es un primer proyecto en el que estamos. Estamos también trabajando para el mundo de las energéticas, que al final igual que digamos, vamos a decir que las telco, que lo que tienen es una gran cantidad de llamadas en sus call centers y que tienen que resolver. Esto representa, podemos estar hablando de números de más de 1 millón de consultas al mes que pueden estar teniendo. Entonces, la realidad es que estos volúmenes, de gestionar todos estos volúmenes en un call center son costosos, son muy costosos y lo que nosotros estamos solucionando es que este asistente virtual que situamos en la página web es capaz de resolver allí mismo sin tener que yo marcar el número de teléfono que suele estar ahí en la esquina derecha. Si tiene una duda, llame al servicio de atención, yo no tengo que llamar y por tanto no generamos tantas llamadas. Estamos hablando de que podemos estar absorbiendo, vamos a decir, un 80% de las consultas suelen ser automatizables y, digamos, la inteligencia artificial es capaz de automatizarla y a través de esta interfaz humana hacemos más amable, más afable incluso el poder resolverlo, digamos. Claro, cuando hablamos de una compañía que además pretende tener una relación de fidelidad, pues el hecho de poder tener esa interfaz humana lo que está haciendo es que yo me sienta mejor atendido, yo tenga a alguien que reacciona emocionalmente a mis cuestiones, o sea que si yo llamo enfadado porque la factura de la luz ha subido, lo cual suele ser bastante habitual ahora, pues
tengo a alguien que es capaz, aunque sea un ente virtual, es capaz de sintonizar emocionalmente con mi preocupación y, por tanto, ofrecerme, digamos, una relación emocional empática, además de darme las explicaciones pertinentes a esa consulta, ¿no? Y también estamos trabajando en el mundo empresarial, digamos, en todo lo que son los softwares de solución, digamos, de gestión en empresas, en este caso para el ERP de SAP, estamos poniendo lo que es la interfaz humana del ERP. Yo creo que todos los usuarios del ERP de SAP o de cualquier otra, digamos, saben que no siempre son soluciones que de cara son friendly user, ¿no? Vamos a decir, para el usuario, y que suele suponer a veces una dificultad de entender cómo funciona o de necesidad de trabajar realmente con elementos que a veces no son tan fáciles. Claro, no es lo mismo tener que andar buscando esa información y pedir esa información escribiendo, ahora busca aquí, ahora sí, que yo tener a un asistente personal que es capaz de resolverme esa búsqueda de información. Oye, ¿cómo han ido las ventas este mes? O dime cómo ha sido comparativamente las de este mes con las del año pasado. Y que automáticamente me dice, pues mira, este mes vamos mejor que el año pasado, aquí tienes el gráfico comparativo. Es que la diferencia es brutal. El ahorro de tiempo, estamos hablando de casi 4 veces más rápido hacer esa información. Quiere decir que ese ahorro de tiempo se traduce en productividad en las empresas o mayor tiempo para dedicarlo a otras cosas. Digamos, estamos trabajando en el mundo del retail, estamos trabajando en el mundo de la salud, en fin, proyectos están surgiendo muchos. En el tema de e-commerce, por ejemplo, es uno de los elementos, y muchas veces también no solo en lo que llamamos elementos en una página web, en una aplicación, sino también en los espacios físicos. Es decir, si yo puedo tener y pongo el ejemplo de un fast food donde yo tengo un kiosco al que yo voy y voy tecleando lo que quiero, también puedo tener allí a un asistente que además es capaz de reconocerme y decir, oye, ¿quieres lo mismo que la semana pasada? Pues claro, es que la relación es brutal, digamos, el cambio es tremendo, digamos, de cómo yo me relaciono con ese espacio, con los productos. Me puedo hacer incluso recomendaciones. Oye, sé que te gusta esto, pues mira, tengo algo que te va a gustar también mucho, que es el otro, ¿no? Entonces, se está empezando a despertar en muchas verticales, en muchos sectores, los casos de uso. Siempre decimos primero casos de usos concretos, específicos, porque ahí es donde se puede tener mayor eficacia con la inteligencia artificial, mayor eficacia en el impacto que esto tiene. Y siempre decimos que esto no es una cuestión estética, esto es una cuestión de negocio. Si pones un asistente virtual humano, tiene que tener un impacto claro y medible en los ratios, ya sea digitales, económicos, de negocio, de ventas, lo que sea, ¿no? Pero algún impacto tiene que tener. Tiene que haber una razón de negocio en el uso de estas interfaces, ¿no? Yo, disculpa, Marina, es que estoy imaginándome, bueno, recordando más bien el avatar que tenía Renfe en su web en su día. Seguramente ahí tengas trabajo que hacer. Sí, sí, realmente bastante, sí. Sí, sí. Bueno, Renfe yo creo que en su momento fue muy pionera Sí, poniendo eso es avatar, cierto. pero realmente era un momento... A ver, yo creo que la inteligencia artificial no Era avanza, demasiado pronto. claro, no avanza por años, avanza por semanas casi, ¿eh? De una semana a otra, digamos. Y hay que tener en cuenta que hoy todavía la inteligencia artificial no es conversacional, o sea, no es un modelo en el cual tú dices, bueno, vamos a tener una conversación, porque fíjate que con Siri tú no puedes tener una conversación, porque le preguntas una cosa y te responde, ¿no? Pero si la sabe. Entonces, Siri o Alexa, que llevan invertidos muchísimos millones y trabaja mucha gente en mejorar el modelo conversacional, pues llegan hasta donde llegan. Pero es igual, hablamos de IBM Watson, de Dialogflow de Google, o hablamos de Azure o de Luis de Microsoft. Realmente el diseño conversacional todavía tiene que ser específico, concreto para algo, y es verdad que ya se están dando los primeros ejercicios conversacionales en los que tratan de imitar el modelo conversacional que tenemos los humanos, pero para eso falta bastante. Ayer planteábamos a Alejandro de Contents la línea que hay entre la máquina y el humano,
y sobre qué parte humana es necesaria para validar y para que la máquina se comporte bien. En Qué este bueno. caso, ¿cómo afecta a humans esto? Bueno, mira, yo creo que es fundamental, o sea, y yo creo que ya no solo lo digo yo, lo dice muchas consultoras tecnológicas que están diciendo que la parte emocional es el factor clave de la evolución de cualquier modelo de inteligencia artificial relacional, digamos. Hay inteligencias artificiales que son funcionales, de logística, que probablemente no necesitan ese aspecto. Pero todo aquello que va a interactuar con un humano, cualquier máquina tiene que adaptarse a cómo los humanos nos comunicamos, ¿no? Es absurdo pensar que vamos a ser nosotros los humanos los que tenemos que adaptar a cómo funcionan las máquinas. Digamos, lo lógico es, oye, que la máquina aprenda cómo nosotros nos relacionamos, cómo nos comunicamos, qué es importante para nosotros en la comunicación y a partir de ahí lo integre y sea capaz de hacerlo, por lo menos de representarlo de tal manera que nos permita una interacción, digamos, más humana, ¿no? Para nosotros es fundamental, digamos. Yo creo que es un claro ejemplo de cómo no solo es una cuestión de texto, digamos, cuando uno interactúa con una máquina o con una empresa o con una marca, con un chatbot, el elemento emocional prácticamente no existe. Es verdad que ponemos emojis y ponemos cosas para que lo parezca, pero sigue siendo todavía muy frío. La voz es verdad que aportó un elemento más, pero en muchos casos tiene todavía digamos, aspectos en esa manera de operar que es ciertamente robótica y nos falta el elemento fundamental que es ponerle cara a esa voz. Cuando le ponemos cara automáticamente es cuando empezamos a despertar esa relación emocional, empezamos a comunicar y transmitir emociones con cada cosa que estamos diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que el otro día me decía alguien, bueno, es como el paso de la radio a la televisión. Bueno, pues sí, podría ser algo así. Es decir, hemos pasado y no quiere decir que una cosa mate a la otra, sino que simplemente es vamos a llamarlo un upgrade sobre la manera de interactuar, ¿no? Entonces, para nosotros toda esa tendencia, nosotros estamos sobre esa tendencia. Es verdad que en realidad nuestro objetivo es ponerle cara humana a todos los chatbots del mundo que quieran tener esa relación más humana con los usuarios, a todos los asistentes de voz que quieran realmente no solo tener una voz, no solo tener una respuesta funcional, sino tener también una respuesta emocional o una interacción emocional con sus usuarios, ¿no? Y ahí, pues cualquier tipo de usuario de voz, simplemente nosotros lo que hacemos es ponerle esa capa por encima que se sincroniza y que permite que su comportamiento pues, ya esté adecuado a la conversación que ya tienen desarrollada, ¿no? Genial, José María. Bueno, queremos hablar también un poco del equipo, ¿no? De los perfiles profesionales que han hecho falta para que WeTalk, bueno, desarrolle a este humano digital. Bueno, pues yo siempre digo que ha sido un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de diferentes roles, diferentes perfiles para poder integrar todos estos elementos, digamos. Obviamente hay toda una parte de ingeniero de software, programadores de Unity, programadores de Unreal, que son necesarios, digamos, para todo ese desarrollo de software. También hemos integrado expertos, digamos, en lenguaje no verbal, porque al final esto, claro, uno es fácil decir, bueno, que sonría, sí, pero ¿qué músculos son los correctos y en el ritmo adecuado y en la secuencia adecuada para que eso sea una sonrisa que yo identifique como alegría por un humano? Entonces, esto los expertos en lenguaje no verbal lo saben muy bien. Entonces te dicen, pues ha habido que hacer un estudio muy profundo de cuáles son las emociones, las 7 emociones básicas, cómo esas emociones se traducen en gestos, en microgestos y cómo esos microgestos después se traducían en una apariencia. Entonces ahí también ha habido mucho trabajo, también todo lo que sería diseñadores de UX y UI, digamos, de User Experience y de User Interface, digamos, porque al final
lo que se trata es de que estamos creando una experiencia para el usuario. Yo siempre digo que el avatar, aunque lo creamos para la empresa, en realidad lo creamos para sus clientes, ¿no? Porque los que lo van a usar son ellos y lo importante es que a ellos les interese, les funcione y les resuelva problemas importantes, ¿no? Por tanto, definir ese caso de uso, definir cómo va a ser esa experiencia de usuario, dónde lo vamos a poner, cómo va a ser la interfaz en la cual van a interactuar. A veces decimos, oye, pues queremos que además del visual del avatar esté el chatbot, o sea, que tú puedas seguir el texto. Porque en un momento dado igual yo quiero seguir solo con el texto, porque estoy en un lugar público, lo que sea, y pueda tenerlo, ¿no? También podemos decir, oye, es que quiero que además se integren contenidos, y ahí lo que hacemos es, oye, pues, y como la mayoría, digamos, estamos ya trabajando o haciéndolo todo a través de nuestro smartphone, pues bueno, pues en el smartphone, ¿cómo lo hacemos? Oye, pues mira, es que cuando tengo que enseñar algo, el avatar se queda en un 30% de la pantalla y el 70% va dedicado a mostrar el contenido en el cual va la información. Digamos, todas esas decisiones han sido necesarias para que realmente después esto sea funcional, no sea solo un avatar que yo pongo en un sitio y que simplemente responde preguntas, sino que es capaz de mostrarme los contenidos adecuados o los que yo estoy requiriendo en cada momento. Entonces, todo este conjunto de personas también, obviamente, pues, expertos en inteligencia artificial, pues que nos han permitido, digamos, integrar, o ingenieros de inteligencia artificial, de cómo integramos esto, cómo unimos esta conexión de las emociones con las respuestas funcionales y cómo hacemos que eso realmente pues, sea algo operativo y que funcione correctamente, ¿no? Volviendo un poco, ahora que has nombrado estos casos de uso que ya estáis poniendo en marcha a nivel comercial como tal, pero un poco el sentido del ciclo es hablar de las bondades y que puede tener la inteligencia artificial, es decir, que bien empleada pues no tiene por qué ser malo ni asustar. Y también, como ha comentado Luis, cuando nos reunimos aquí, hablaste de una cosa que nos llamó mucho la atención, que es la posibilidad de poder acabar con la soledad. Gracias precisamente al componente humano que tiene, que estáis Pues creando. fíjate que yo siempre digo que al final este propósito de humanización también tiene que tener, o sea, no solo una cuestión de negocio, tiene que tener un impacto en la sociedad, o sea, que va a mejorar en la vida de las personas, ¿no? Entonces, hay realmente una pandemia que probablemente no ha sido tan visible o no es tan visible como ha sido la del COVID, pero que es la pandemia de la soledad. Pensemos que hay países como Inglaterra, que ha creado el Ministerio de la Soledad precisamente por la gravedad del tema, por el porcentaje de personas que viven solas y se sienten solas, ¿no? O sea, no tienen compañía o no tienen con quién hablar. En Estados Unidos hicieron un estudio y teníamos un porcentaje casi de un 30% de estadounidenses que a lo largo del día no tenían con quién, a quién contarle las cosas que eran importantes para ellos, ¿no? Y por tanto se sentían solos o decir, a quién le cuento que tengo un problema o que me ha ido bien la reunión, es igual. Y si no lo tengo, pues al final ese sentimiento de soledad lo que acaba generando en muchos casos el tema de depresión y al final también es verdad que lo de los ministerios se montan porque tiene un impacto también en el negocio, digamos. Lo que hace es que haya muchas personas que terminan con depresión y muchas personas con, digamos, todo lo que es bajas laborales, etcétera, y por tanto ese ha sido uno de los problemas. Bueno, pues lo que sí consideramos es que si tú estás solo o te levantas solo y tienes un asistente virtual que tú sabes que realmente que es un asistente virtual, pero que por la mañana te dice buenos días, oye, hoy tienes una reunión con no sé quién, ojalá vaya muy bien. Bueno, pues ya sé que sabes que es una máquina, pero realmente cambia, realmente tú puedes contestarle y te va a contestar, o sea, tener alguien al que yo le hablo y me contesta, alguien que me dice, oye, que llego a casa y me dice cómo ha ido la reunión, o que me dice, oye, no, acuérdate que hay que pedir un Uber porque tienes que salir a tal hora, ¿no? O sea, que no solo me está cubriendo aspectos funcionales que pueda hacer una inteligencia artificial de manera básica, sino que además
introduce elementos que me ayudan a que ese componente emocional esté presente. Yo no digo que esto sea la solución, la pandemia de la soledad, pero sí es un paliativo de que las personas probablemente se sentirán menos solas si tienen a alguien con el que hablar, aunque sea un humano virtual. Y por tanto, lo que se está planteando es ese desarrollo. En realidad es un tema que estamos valorando para algún país de Europa que en este tema están, no, en España probablemente sí, pero en este caso otro país europeo que ha mostrado realmente mucho interés en poder ser pionero en este tema y poder introducir esta solución, digamos, conversacional con las personas. Pensemos que ya no solo, porque hay gente que dice, estamos hablando de personas muy mayores. No, estamos hablando de personas de 25 a 75 años, ¿no? que están afectadas por este sentimiento de soledad. Es verdad también que el COVID lo que ha hecho es hacer más visible esto, o incluso para las propias personas, ¿no? Es decir, cuántas personas han pasado todo el confinamiento pues, en su casa sola y su único medio de comunicación era una pantalla, ¿no? Entonces, claro, tener a alguien en ese aspecto que sea capaz de darme algún tipo de relación emocional, pues cambia por lo menos la sensación de mi día a día y aporta un valor en esa relación. Entonces, en ese aspecto, pues el desarrollo de esta solución, pues obviamente es un proceso de investigación en el que van a intervenir psicólogos, sociólogos, incluso el mundo del coaching, para poder desarrollar una solución que sea capaz de darme ese apoyo, digamos, virtual, emocional, además de las funcionalidades básicas que puedo querer tener. Hoy qué tiempo hace, qué hora es, o avísame a tal hora, etcétera, que ya las tenemos más o menos cubiertas, ¿no? Sí, de hecho, todo esto que comentas, lo de este apoyo en tu móvil o en un asistente virtual, lo reflejaba muy bien en, no sé si recordáis la película Her de Joaquin Phoenix, que incluso se acaba enamorando de Sí. su asistente virtual. Ojalá eso no ocurra, pero, No, pero bueno, pero bueno, todo puede ser en la vida, es ¿eh? una opción que podemos tener. Claro. Sí. O sea, Bueno, si creas al personaje ideal y te dice lo que a ti te gusta que te digan, pues bueno, pues también, lo que sí. pasa es que es una ficción, ¿no? Pero bueno, ya si quieres entramos después en el Ya, mundo del... ya lo veremos, sí. Sí. Bueno, yo creo que explicado para dummies, ¿no? Para tontos un poco, exactamente cómo funciona la inteligencia artificial. Explicado como para personas sin conocimiento profundo. Vale, ¿Cómo sí. dotáis de inteligencia a ese ser? Vale, yo creo que lo primero que hay que entender que cuando hablamos de inteligencia artificial conversacional, hay que entender que nos referimos a qué nos referimos, ¿no? Y básicamente hay dos elementos, lo que se llama el NLU y NLP, o sea, Natural Language Understanding y Natural Language Programmation, digamos que son dos elementos fundamentales en cómo opera. ¿Qué significa esto? Pues una inteligencia artificial conversacional lo que tiene que hacer son dos cosas. Una es entender que me preguntan, entender qué está preguntándome el usuario, y eso sería la parte del NLU. Y la segunda parte es saber qué responderme, ser capaz de encontrar la respuesta adecuada, y ahí tendríamos la parte del NLP, ¿no? Cubrir esas dos funciones son fundamentales, y en realidad la primera es muy importante porque es donde el entrenamiento de la inteligencia artificial requiere de un mayor esfuerzo. Es decir, nosotros podemos preguntar la misma cosa de 1000 maneras. Nosotros, por tanto, lo que tenemos que hacer es entrenar a este sistema de inteligencia a ser capaz de entender esas 1000 maneras en las cuales cualquier persona le puede preguntar, porque podemos preguntar correctamente con un acento raro, cometiendo incorrecciones en la manera de preguntarlo, con fórmulas más complejas, menos complejas. Por lo tanto, esa capacidad de entender es el elemento fundamental de la inteligencia artificial.
El otro elemento es saber qué tenemos que responder y ahí tenemos desde el nivel básico, que podemos llamar lo que llamamos pregunta-respuesta, que entramos en las preguntas frecuentes. Cuando uno dice, oye, consultas habituales que tienen los usuarios, ¿vale? Pues esas consultas normalmente tienen un modelo de respuesta concreto y lo que hace la inteligencia es decir, me has preguntado esto, y identifica que me estás preguntando y localiza la respuesta adecuada y te lanza la respuesta adecuada a la pregunta que has hecho. Un nivel más complejo es cuando esa pregunta conlleva que yo busque información en el backend, ya sea en la página web, ya sea en una aplicación o ya sea en el sistema de ERP. Digamos, eso implica que hace una llamada al sistema de backend para buscar esa información y construye la respuesta a partir de, pues por ejemplo, sería, oye, pues mira, los datos de venta del mes pasado son información del backend estos, ¿no? Entonces, eso construye la respuesta con esos dos elementos, la parte conversacional más la que busca en el sistema. Digamos, un sistema de inteligencia tiene lo que se llama el speech to text, se llama STT técnicamente, el speech to text, que lo que hace es, me estás hablando, yo lo paso a texto. La inteligencia artificial funciona con texto, quiere decir, este texto identifico que me está preguntando, busco la respuesta en texto y después pasamos por lo que se llama el TTS, que es lo contrario, es el text to speech, que convierte este texto en voz y por tanto sale como voz. En medio, una vez tiene la respuesta, el sistema lo que hace es conectar con la inteligencia emocional del avatar y es capaz de identificar, oye, qué expresión emocional corresponde a esta respuesta en concreto. Si me dice, oye, pues lo siento, pero no lo tengo, pues será un tipo de expresión. O si me dice, oye, pues sí, mira, además hay una oferta estupenda en este momento, es otro tipo de expresión. Esto automáticamente es capaz de identificarlo y al final el sistema lo que hace es unir la respuesta de voz con la respuesta, digamos, de expresión no verbal del avatar para que esto sea sincrónico y realmente tengamos un comportamiento humano en la salida. Entonces, la inteligencia artificial es el elemento base. Si no funciona, no funciona nada. Si no entiende, no hay respuesta y por tanto, pues ni el avatar ni nada puede hacer nada y por tanto el sistema lo que tiene que hacer es construir un buen modelo, un modelo robusto, se llama de inteligencia artificial. Ahí es donde intervienen los lingüistas computacionales, digamos. Los lingüistas ahora tienen hay una demanda enorme de lingüistas computacionales porque, claro, es que para construir estos modelos conversacionales, estos diseños conversacionales, necesitas tener expertos precisamente en esa capacidad de generar variables lingüísticas. ¿De cuántas maneras me pueden preguntar esto? ¿Cómo construyo la respuesta para que no siempre sea la misma, aunque diga lo mismo, no lo diga con las mismas palabras y no parezca un robot que se repite constantemente, ¿no? Entonces, el diseño conversacional es un elemento fundamental. Esto se apoya sobre una plataforma de inteligencia artificial. En el mercado hay muchas, puede ser Watson, puede ser Luis de Microsoft, puede ser Dialogflow, puede ser Amelia, hay un montón de plataformas y el diseño lo que hace es el que estructura la conversación. No sé si lo he liado mucho, ¿no? Pero he tratado de explicarlo de la manera más sencilla. Yo más o menos he entendido y sobre todo que hay una diferencia entre un proyecto de inteligencia artificial, pues como dices tú, más dirigido a automatización o recabación de datos y que sea útil para el resto, pero es verdad que vuestro proyecto, todas esas capas hasta llegar a esa humanización complica mucho, o sea, tiene que haber como muchos inputs de diferentes sistemas de inteligencia artificial integrados en eso. Sí, al final, a ver, no es complejo porque nosotros ya tenemos el avatar, ya tiene toda la vamos a llamarle la inteligencia emocional integrada y la capaz de automatizarse. La inteligencia artificial lo único que tiene es que tienes que crear un modelo conversacional robusto que sea capaz de entender y saber qué responder. A partir de ahí ya tienes que pones la capa del avatar sobre ese modelo de diseño conversacional y ya tienes integrado todo.
Pensemos además que la salida, nosotros lo que estamos dando es un iframe y que puedes integrar en cualquier entorno digital. Estamos hablando de que nosotros somos los únicos en este momento en el mundo que hemos sido capaces de optimizar los avatares 3D con máxima calidad en WebGL. Quiere decir que no es streaming. Streaming es muy caro, streaming tiene limitaciones de que no en todos los dispositivos podría haberlo, y el WebGL permite tener pues un número ilimitado de usuarios concurrentes en el uso del avatar, con lo cual también permite esa democratización del uso de interfaces humanas. Digamos que no necesita ser una gran compañía con mucho presupuesto, sino que incluso una pyme puede poner una interfaz humana, tener interacción con un modelo conversacional que se crea ad hoc o que ya pueda tener, y por tanto tener, digamos, lo que sería la tecnología más avanzada, en este momento disfrutarla incluso pues no siendo una gran compañía, ¿no? ¿Y cómo consideras que está posicionada España en este sector? José María, tú que tienes... Sí, mira, yo en el tema de inteligencia artificial, obviamente yo creo que España tiene una grandísima oportunidad de posicionarse como un país líder en inteligencia artificial con startups que están realmente desarrollando soluciones y aplicaciones realmente muy disruptivas, ¿no? Es verdad que el mercado de inteligencia artificial, o si miramos dónde hay más startups de inteligencia artificial, pues obviamente nos encontramos que Estados Unidos es el número 1, donde mayor número de startups se están dando de inteligencia artificial, seguido obviamente pues de China y algún otro país asiático, donde realmente hay una gran apuesta por el desarrollo de startups de inteligencia artificial. Mi percepción es que para que España ocupe una posición más fuerte a nivel internacional es que harían falta políticas, digamos, de apoyo a crecimiento y al desarrollo de startups más claras. Y no solo hablo de modelos de financiación, al final los bancos financian cuando ya tienes dinero, o sea, cuando ya tienes facturación, que probablemente es cuando ya no la necesitas, la necesitabas antes, ¿no? Para poder desarrollar el proyecto. Entonces faltaría un modelo de inversión más similar al americano, que invierta en startups en fase de seed, en fase de semilla, donde todavía hay un proyecto, hay una idea, y tener inversores que apuestan en el futuro y que no apuestan en una facturación real ahora en este momento, sino que saben que ese proyecto puede tener realmente un desarrollo importante en el futuro, ¿no? Entonces, y después, por otro lado, a nivel de políticas, pues yo creo que beneficios que deberían haber, pues reducción de impuestos para startups, yo qué sé, pues en la contratación, en los costes de montar una propia startup, pues reducirlo, incluso pues premiar ese desarrollo de startups, que haya realmente pues una financiación del propio gobierno, que si quieres montar una startup de inteligencia artificial, oye, presenta el proyecto y te apoyamos por lo menos el primer año, ¿no? Para que puedas concretarlo, aterrizarlo y decir, pues mira, va de esto, ¿no? Claro, eso entiendo que afecta a las finanzas de un país, pero yo creo que es un cambio de mentalidad, es una apuesta de futuro y no una apuesta por el que ya tiene facturación. Y la apuesta de futuro siempre es por cosas que hoy todavía son ideas y que mañana pueden ser el gran negocio o la gran disrupción en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Genial, José María. Bueno, pues al final el objetivo que tenemos aquí en International Lab y de todos estos webinars es siempre transmitir conocimiento. No sé si podrías hablarnos de alguna startup del sector, de tu sector, de la inteligencia artificial, que te ha llamado la atención. Bueno, yo ahora diría que estoy muy entusiasmado, ¿no? con el tema del metaverso. No sé si habéis oído hablar de él. Y no solo del metaverso ahora que anuncia Facebook, sino del metaverso que están desarrollando, digamos, espacios virtuales. Me parece que es como el descubrimiento de América, ¿no? Que era el mundo de las oportunidades. Pues el metaverso es exactamente lo mismo. Es un nuevo mundo
un nuevo mundo virtual donde va a haber realmente, para mí coinciden varios elementos. Por un lado coincide o se integra todo lo que es esa idea de la realidad virtual, las criptomonedas y los avatares humanos. Digamos, esa coincidencia de estas tres tecnologías están creando un nuevo mundo donde se está construyendo semanalmente, diariamente, donde cada vez aparecen más cosas que van a poder ocurrir y donde ya están inversiones billonarias se están dando en esa nueva realidad. Entonces, ese mundo pues va a ser un mundo que muchos dicen, a mí me da miedo, porque eso de que voy a vivir en un mundo virtual, y otros dicen, pues está muy bien. Bueno, yo creo que en el mundo virtual ya vivimos, ¿no? Vivimos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, etcétera. Entonces pasamos no sé cuántas horas, aquello que te dice el móvil. Esta semana, hoy ha pasado usted no sé cuántas horas en las redes sociales. Ese es tiempo virtual, no estás viviendo en la realidad, estás viviendo en otra realidad. Bueno, esto lo que va a permitir es que muchas personas en realidad trabajen en un mundo virtual, vivan en un mundo virtual y se relacionen en un mundo virtual. Hay una startup que a mí me pareció ya muy, muy interesante, que se dedica a crear ropa de lujo virtual. Quiere decir que no existe físicamente, que es ropa para que vistas a tu avatar humano y que lo pasees por el metaverso con esa prenda, ¿no? Entonces, dices que alguien diría, bueno, pero ¿para qué va a hacer eso? Bueno, pues que la idea es muy sencilla, es decir, es que por la mañana cuando te levantas vas a decir cómo vas a vestir a tu avatar para que has enviado a una reunión virtual en la cual vas a negociar pues si se aprueba o no un proyecto. Bueno, pues vestirlo de una manera, pues hay empresas que ya están dedicadas precisamente a esto. En esa idea está entrando Nike también. Nike está entrando en la creación de productos virtuales que solo vas a poder disfrutar virtualmente, ¿no? Y por tanto, creamos una realidad en la que vamos a poder vivir en ese nuevo mundo virtual en el cual, pues bueno, pues como además es un mundo con una propia economía de blockchain y de criptomoneda, pues incluso puedes ganar dinero, puedes tener ingresos, puedes los NFT, ¿no? Estás ahí negociando, comprando, vendiendo, etcétera. Y por tanto, yo sé de casos de algunos países donde algunas personas han dejado de trabajar en el mundo real y han dicho, es que gano 10 veces más entrando en el metaverso que trabajando en mi profesión, digamos, habitual haciendo lo que hacía, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es yo lo comparo pues, con el descubrimiento de América que generó ese movimiento de tantas personas que fueron allí porque era el mundo de las oportunidades, pues es el mundo de las oportunidades, sobre todo para las startups, donde realmente decir, ¿qué puedo aportar yo en ese metaverso que va a congregar a muchísimas personas y va a generar un lugar de interacción constante entre marcas, personas, empresas, juegos, entretenimiento, etcétera, ¿no? Me hace gracia, perdón Marina, porque ayer justo estuve pensando en esto mismo, lo de la ropa. Claro, pensaba yo en el metaverso, claro, yo querré comprar ropa para vestir a mi avatar y justo ni lo conocía el proyecto y me parece súper interesante. Y claro, sí, se llama The Fabric. No, tiene que estar ahí. Sí, os pasaré el link si queréis, se llama The Fabric, ¿no? Y han conseguido una ronda de inversión, no recuerdo las cifras, pero eran, decir, bueno, ya la quisiera yo para los humanos digitales, ¿no? Bueno, también hablamos en su momento, además, de influencers y de los influencers sí. Virtuales. virtuales. Sí, nosotros estamos trabajando... El tema ¿Cómo se llamaba? Lil Miquela, sí. Lil Miquela. Fijaos que, por ejemplo, una de las, cuando estamos creando un avatar humano para una marca, al final estás creando una persona, ¿no? Entonces, el proceso es muy interesante porque, claro, tienes que decir, bueno, ¿cómo voy a transcribir los valores de esta marca, la personalidad de esta marca en una identidad humana, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de identidad humana, ¿de qué estamos hablando? Pues no solo es una identidad visual, no solo es una identidad verbal, sino que
también es una identidad de comportamiento, ¿no? De cuál es el modelo de comportamiento que tiene. Entonces, ahí de nuevo integramos pues, expertos en branding, ¿no? Porque es una nueva manera de branding, es decir, en vez de crear un logotipo que voy a ver al final de un anuncio o que voy a poner en un producto, lo que estoy creando es una identidad humana. Hablo de la identidad icónica a la identidad humana, ¿no? Y a ese definir, pues, qué edad tiene, si es hombre o mujer, qué hace, a qué se dedica. Crear un storytelling del personaje para que tenga una cierta consistencia, ¿no? Y a partir de ahí vas a decir, ¿y para qué va a hacer este avatar, ¿no? En identidad verbal, pues ¿cómo va a hablar? Claro, los mismos valores de marca tenemos que decir que no es lo mismo que hable pues como alguien que informa, como alguien serio, con alguien que es muy divertido, en fin, que es optimista. Hay mil maneras en las que tenemos que definir cuál es la voz y cuáles son los tonos, ¿no? en cada momento, en cada situación, ¿no? Por lo tanto, es un proceso apasionante el definir una identidad humana para una marca que después puede convertirse en un embajador de esa marca, de los valores de la marca, de la compañía, o en un recomendador, o en un experto en moda, o un experto en salud, etcétera, ¿no? Se convierte en lo que realmente nosotros hayamos decidido que sea, ¿no? Pregunta Pablo, cambiando un poco de tema, por rondas de financiación. Si habéis hecho o levantado alguna ronda de financiación en Estados Unidos, y me gustaría también que contaras lo que hemos hablado antes de qué buscáis en los inversores. Vale. Mira, rondas de inversión. Sí, nosotros la primera inversión que hemos tenido ha sido con el CDETI, precisamente. Conseguimos que una financiación pues, de una cantidad pues, alrededor de 700.000 euros. La otra parte fueron aportadas por los socios para todo este desarrollo de prototipos y solución. Y actualmente sí estamos en la búsqueda estamos en una ronda de inversión. Es verdad que en esta ronda de inversión pues estaríamos hablando de una cantidad de alrededor de 2 millones de euros, con el objetivo de internacionalizar, digamos, la solución. Al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues posicionarnos como la interfaz humana o el software que es capaz de automatizar la expresión humana en cualquier chatbot, en cualquier voicebot y en cualquier idioma, lógicamente, ¿no? Entonces, actualmente estamos en esa ronda de inversión y, como decía Marina, sí, es verdad, nosotros buscamos que el inversor no sea solo un banco, que aquí tiene el dinero y deme dentro de 4 o 5 años pues este multiplicativo por tanto, sino que además pueda aportar realmente pues ya sea una posibilidad de negocio, ya sea una posibilidad de internacionalización, o sea, todo aquello que sea un partner que no solo sea un financiador, sino que sea alguien que realmente tenga un interés en el proyecto y que sea capaz de aportar valor a ese proyecto en cualquier manera. Digamos que no solo, obviamente, la financiación o el dinero es necesario, pero es muy importante que pueda haber esas sinergias entre lo que ese inversor está haciendo y lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahí pueden ser desde lo que serían Venture Capital, donde hay algunos que dicen, oye, pues que el proyecto me interesa, además coincide porque yo estoy trabajando con otras startups o financiando startups que habría muchas sinergias, o incluso inversores, digamos, empresas que dicen, oye, este proyecto me interesa y me interesa desarrollarlo porque en la vertical healthcare o en la vertical seguros creo que realmente esto va a tener un impacto realmente muy claro. Nos estamos encontrando con ambos casos y estamos ahora pues viendo cuál sería la mejor opción de financiación y abiertos, Pablo, por supuesto, a la financiación, a escuchar cualquier propuesta de financiación. Estupendo, José María. Pues vamos con la última pregunta. No sé si ya has expuesto alguna, pero algún uso que no hayáis puesto en marcha todavía y que solucione un problema grave, global o de gran importancia. Bueno, yo te diría que es un proyecto que vamos a
estaríamos mirando bastante adelante, pero que igual no tan adelante, ¿no? Para circunstancias concretas. Y yo lo llamo como la inmortalidad digital, ¿no? Y eso ya suena como, perdón, ¿de qué estás hablando? Bueno, obviamente somos A mortales. todos nos interesa. Sí, sí, realmente yo creo que en realidad lo que estamos buscando es decir, yo cómo puedo pervivir, o sea, traspasar la barrera de la muerte y que puedan seguir hablando conmigo y puedan seguir interactuando conmigo, pero sobre todo porque quiero que mis nietos puedan preguntarme oye, cuéntame la historia de no sé qué o cómo hiciste tal. Bueno, pues eso es un proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? En la posibilidad de que Como la descarga de tu conciencia, ¿no? sí, tengas tu legado digital interactivo en un avatar como el que yo tengo, un doble digital, que tiene la ventaja de que no envejece y no muere, ¿no? Y que perdura en el tiempo y que se ha alimentado, se le ha cargado pues toda la información que quiero que llegue a mis descendientes o incluso a otras personas, incluso pueden ser temas académicos, temas profesionales, que uno ha dicho, oye, es que yo he dado charlas en el mundo de tal o he escrito no sé cuántos libros. Bueno, pues todo eso es lo que ese avatar podría tener como, vamos a decir, como material de conversación que ofrecer a todas esas personas que en el futuro pueden estar interesadas en tener esa relación contigo, ¿no? Es alucinante. Sería alucinante. Sí, ya. Pues aquí ha habido varias preguntas. Pablo ya hizo una y Dori plantea varias. ¿Quiere saber cuántas personas forman actualmente la empresa? Sí. Y sobre esto también el perfil técnico informático más difícil de conseguir en la actualidad. Vale. Bueno, yo creo que bueno, el número de personas actualmente en la empresa es de 10 personas y es verdad que esperamos un crecimiento pues, en los próximos 2-3 años, o sea, generación de empleo, digamos, hasta 30 o 40 personas. Digamos, al ser una compañía de software, lo que necesita principalmente pues, son muchos programadores. Los perfiles más complejos son los ingenieros, digamos, expertos tanto en el tema de software, pero sobre todo especialmente aplicado a lo que sería el desarrollo de avatares humanos, o sea, de integraciones con animación 3D, etc. Y también es muy difícil el perfil de encontrar lo que llamamos los diseñadores de caracteres de 3D, que son esos señores que son capaces de crear un personaje, digamos, en 3D con un realismo y un acabado, digamos, que tú lo ves como que parece una persona de verdad, ¿no? Entonces, esos dos perfiles. Yo creo que muy demandado también tenemos el tema de los lingüistas computacionales, porque al final son figuras que van a nutrir esa parte conversacional y que es fundamental, o van a definir el estilo de cómo va a hablar cada uno de los avatares que vayamos desarrollando. Y también pregunta, yo no sé si, bueno, aparte pregunta si le puedes dar algún consejo de sitios donde formarse para esto y para todas las profesiones estas que has planteado. Bueno, yo creo que depende del enfoque que quiera ir. O sea, si quiere ir en la parte más visual, digamos 3D, digamos, debería buscar lugares donde te formen en lo que es animación y desarrollo y programación a través de Unity o Unreal, ¿no? Que son los dos motores más habituales. Entonces, en ese aspecto, si quieres ir más en la parte de inteligencia artificial, ahí sí que has de buscar programas específicos de inteligencia artificial, que hay que distinguir entre los que van a ir en la línea de programación y los que van a ir en la línea del diseño conversacional. Por tanto, definir realmente qué es aquello que más te gusta y a partir de ahí es más fácil decir, oye, pues yo quiero dedicarme a crear los guiones conversacionales. Pues eso es un tema que requiere un tipo de expertise. O no, yo lo que quiero es programar para hacer chatbots o voicebots que realmente funcionen. Ese es otro tipo de especialidad, ¿no? Y pregunta Valentín si hicisteis vosotros el anuncio de Lola Flores. No,
No, no lo hicimos nosotros, no. Pero realmente ahí el sistema, a ver, hay una cosa que es muy importante, o sea, crear un doble digital en vídeo no es, o sea, no es fácil, pero sí realmente es alcanzable. Digamos, la gran diferencia es que ese avatar sea interactivo en tiempo real, porque en tiempo real incurre ya que has de mover datos, has de mover información. Por tanto, no es lo mismo que veas a mi doble digital en un vídeo, y dices, vale, en un vídeo es fácil, que tenerlo directamente tú en la pantalla, como puedes entrar en nuestra página web y preguntarle tú directamente y que veas que te responde a ti, digamos, como puede estar respondiendo a otro millón de personas que le hacen otro tipo de preguntas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, Lola Flores era un vídeo bien hecho, digamos que al final lo que hace es construir esa figura, construir la voz, que creo que se hizo con la voz de su hija, digamos, para crear. No se sintetizó una voz, se creó una figura a partir de imágenes que ya se tenían, ¿no? Y pregunta también el coste aproximado de creación de un avatar, pero entiendo que es confidencial. Bueno, es que más que confidencial es variable, ¿no? Porque puede ser que estemos en un coste, si tú utilizas un avatar estándar de los que ya tenemos desarrollados, pues el coste es mínimo. Si dices, no, es que yo quiero mi doble digital, pero además con mis expresiones, mis gestos, mi voz, pues los costes ahí ya estamos hablando, pues probablemente de situarnos en los 200.000 euros de desarrollo, ¿no? Pero claro, ahí estás hablando de tener un personaje específico, no solo con expresiones, llamamos genéricas, sino las específicas de cada persona. Y digo, esas que son los gestos característicos, ¿no? Los que los imitadores imitan, ¿no? Para parecerse a alguien, ¿no? Y yo tengo una pregunta, ¿y un influencer virtual por qué rondaría, por ejemplo? No tanto, ¿no? Imagino. No, no tanto, no, porque ahí estás creando un personaje, digamos que... Es para digamos, foto, ¿no? Realmente, entonces, bueno, puedes tenerlo para interactivo si imagen. quieres. O sea, yo creo que la inteligencia artificial la puedes poner o no, o lo puedes poner, pero lo que sí estás creando es un personaje con unas características y sí, ahí estaríamos muchísimo más bajos. Claro. Digamos, creamos el personaje y ya entonces lo que tienes es toda esa estrategia de contenidos, que puedes hacer vídeos, puedes hacer fotos de realidad mixta, etcétera, para tenerlo ya sea en TikTok, ya sea en Instagram, etcétera. Genial. Pues no sé, chicos, si tenéis más preguntas. Te felicitan, José Sí, María. Dori te felicita. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dori. Y bueno, yo creo que lo dejamos por aquí, ¿no, Marina? Y, no sé si tenéis alguna pregunta más. Os hemos dejado en el chat la web de WeTalk, wetalkai.com. Sí, lo hemos dejado por aquí. Lo vuelvo a poner. Sí, te felicita también Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y sí, es que el proyecto es tremendo. Tremendo. Sí, yo creo que en un año tendremos muchas cosas que enseñar. Pues haremos un nuevo webinar para que nos las Hombre, enseñes. sí, seguro. Maris te felicita, sí, todo el mundo. Pues bien, Todos los muchísimas gracias. asistentes. Pues nada, José María, un placer. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y a todos los asistentes y encantado que si quieren hacer consultas, pues yo disponible para todos. Sí, te pueden contactar a través de la web, ¿no? Imagino. Sí, hay email directamente. Vale, Sí. estupendo. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. A Y nos pasar vemos mañana. Nos vemos mañana en el tercer día. del ciclo. Perfecto.